Hola, buenos días a todos allá en las jornadas bíblicas del seminario eh, de Barragem, en San Pablo, Brasil. Aquí el padre Carlos Pereira, del seminario San Vitaliano Papa en Montefiascone, Italia. También partícipe del futuro centro Fides et Ratio que se quiere hacer en la abadía de Fossanova. Es siempre un gusto participar en las jornadas bíblicas, aceptar también la invitación de padre Paredes para esta jornada sobre el Génesis. Y justamente quería desarrollar un tema del Génesis que no se conoce mucho, que es la interpretación del Hexamerón, o sea, los 6 días de la creación, en la obra de Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Aquino, quien trató de este tema de modo realmente exegético, aun cuando el tratamiento está en la Suma Teológica. Bien, vamos a comenzar a desarrollar entonces este tema. Hexamerón, la obra de los 6 días, como la trata San Tomás, que realmente lo hace con mucho rigor, con mucha precisión, respetando la precisión de los términos que son muy precisos y con mucho respeto por los padres y con gran profundidad teológica. Hexamerón viene de exegemeron, 6 días. Es el nombre que recibe el comentario exegético del relato de los 6 días de la creación, Génesis 1, del 1:1 hasta el fin del capítulo, nombre con el cual fue bautizado por los padres de la iglesia y por escritores eclesiásticos. Entre los más conocidos, aquí tenemos a Orígenes, que fue escritor eclesiástico, los padres capadocios, Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo y San Agustín, que de algún modo logró una última realización. Bien, Santo Tomás de Aquino también se encargó de esto con gran conocimiento de los padres. Lo hace en el Tratado de la Creación Corpórea o Corporal, que está en la Suma Teológica, primera parte, cuestiones de la 65 a la 74. Si bien, como dijimos, es una... Santo Tomás en la primera parte, después de hablar de Dios uno, Dios trino, habla de la creación de Dios, tratado de la creación general, que es el que se estudia en el seminario, después tratado de los ángeles y luego de la creación corporal, que normalmente no lo vemos en el seminario, pero es una obra exegética de gran valor, aunque también teológica, y por eso vale la pena mirarla un poco. También desarrolla el tema del comentario de las sentencias de Pedro de Lombardo. Este comentario es anterior a la Suma Teológica, en algunas distinciones que son como grandes cuestiones, y algunos temas puntuales en la cuestión disputada de potencia Dei, o sea, de la potencia de Dios. Seguirá a San Agustín y a los padres capadocios presentando las diferencias de opinión entre ellos, respetando mucho la opinión de los padres. También se valdrá de otros autores como Estrabón y Beda el Venerable en su tratado de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Bien, en época patrística había sobre todo dos corrientes de interpretación que dieron origen a dos escuelas: la escuela alejandrina de Alejandría de Egipto y la escuela antioquena de Antioquía de Siria. La escuela alejandrina de Egipto tuvo a Orígenes como principal representante y se inclinó más bien por una interpretación alegórica de toda la Biblia, incluida este relato del Hexamerón. Alegoría puede significar figura, para ellos era más bien sinónimo de simbolismo. Por eso la exégesis alegórica de los alejandrinos está llena de interpretaciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, las bodas de Caná, se dice que las 6 tinajas de piedra eran 6 épocas de la iglesia del Nuevo Testamento, a la cual el vino nuevo, las tinajas llenas de vino, que es el Nuevo Testamento, y muchas de ese género. Evidentemente eso tiene un gran valor también y ha sido tomado por la teología para el simbolismo teológico, pero corre el riesgo de ser un poco exagerado a veces o demasiado forzado en la interpretación. Bien, dando lugar a una interpretación subjetiva a veces.
En el caso de la creación, esta interpretación supuso que los 6 días de la creación fueron simultáneos en el tiempo, ¿m? Y que eran un modo alegórico de simbolizar otra realidad. Esto también ha sido seguido por San Agustín en un segundo momento, pero con sus diferencias y matices. La escuela antioquena de Antioquía de Siria, sostenida por San Efrén, San Juan Crisóstomo, los padres capadocios, tomó más partido por la interpretación literal. Los 6 días fueron 6 etapas sucesivas de tiempo, no necesariamente días de 24 horas. Bien, aquí están muchos los padres capadocios, San Basilio, como dijimos, Santo Tomás también citará mucho. Respecto a Tomás de Aquino, tenemos que decir que a veces se piensa que su exégesis estaba muy condicionada por los conocimientos astronómicos, cosmológicos de su época. Pero esto es una verdad a medias. Es una verdad a medias porque realmente, si bien es verdad, para la observación de ciertos fenómenos él dependía de los conocimientos de su época, pero él conoció muy bien la obra de los padres, sus distintas interpretaciones, y este conocimiento que podía tener no condiciona su exégesis, sino más bien que hace una teología muy rigurosa, basada en la precisión de los términos bíblicos y en el conocimiento de los padres, y deja además la puerta abierta a muchas interpretaciones siempre y cuando respeten el texto bíblico, como también vamos a observar. Bien, la primera cuestión que se plantea es acerca de la obra de la creación, si esta obra fue sucesiva o simultánea, porque ya hablar de creación implica, de algún modo, que todo surgió de algún modo espontáneamente por Dios, como una decisión de Dios. ¿Qué significa creación? Creación significa probablemente sacar de la nada, ex nihilo. Tenemos un famoso texto en la Biblia, en 2 Macabeos 7:28, donde la madre de los 7 hijos, que son martirizados por ser fieles a la ley de Moisés, exhorta a uno de ellos con estas bellísimas palabras: Hijo mío, te suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que hay en ellos, y verás que todo lo creó de la nada, Dios de la nada, y el mismo origen tiene el hombre. Hay que notar la expresión el cielo y la tierra, que coincide con la del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, justamente como todo el universo. Lo que hay en ellos, todo lo que hay en ellos, tapanta en griego, la universalidad, y que todo de la nada, uk ex onton, de lo que no es, de lo que no es. Y también el hombre tiene ese origen. No habla de las demás cosas, sino que dice el universo y el hombre, donde la obra de Dios de creación de la nada se notó más claramente. Hay otro texto muy importante en Eclesiástico o Siracide 18:1. El que vive eternamente, o sea, Dios ha creado todas las cosas simultáneamente. El latino es simul y en el griego es koine, como un adverbio que significa o comúnmente o también simultáneamente. Este texto fue el que inspiró a San Agustín para tomar partido, es uno de los textos que inspiró a San Agustín para tomar partido por la creación simultánea de las cosas. Bien, como ya dijimos, este es el texto del Génesis. En el principio creó Dios el verbo bará en hebreo, que ya lo veremos, Dios el cielo y la tierra. San Tomás va a sostener que existe una diferencia, como ya dijimos, entre los padres capadocios y San Agustín especialmente, aunque no tan grande como podría pensarse en algunas cuestiones. Porque San Agustín pensaba que Dios había creado la materia en sus razones seminales, o sea, lo que hoy diríamos en potencia, como semillas que se iban desarrollando, no en actualidad,
todas las cosas. Santo Agustín tenía un fondo neoplatónico en su pensamiento, un fondo platónico. También por eso pensaba que estas razones seminales Dios las había también plantado en la inteligencia de los ángeles, sobre toda la creación. Las esencias aún no están desarrolladas, pero se van a ir desarrollando en el tiempo. Mientras que los otros padres conciben las distintas cosas que se van creando durante el transcurso del tiempo. Santo Tomás deja en claro lo siguiente, que en la producción primera de las criaturas corporales no consistió en un pasaje de la potencia al acto. O sea, la primera obra de la creación del universo, también será para el hombre, no consistió en un pasar de algo en potencia a algo en acto, sino que ahí Dios intervino directamente. En otros momentos, como dar forma a las cosas, generar ciertos astros de otros, ahí sí hubo pasaje de la potencia al acto. Por eso en el texto del Génesis, durante los demás días de la creación, se va a decir, dijo Dios, hizo esto, hágase aquello, hágase, del verbo hacer, como un elaborarse. En cambio, al principio se dice creó el cielo y la tierra. Y cuando sea el hombre se va a decir creó el hombre. Bien, por eso dijimos que las interpretaciones entre los padres no son tan grandes. San Agustín toma partido, al menos en un segundo momento, por la creación simultánea del universo, pero concibe la materia informe creada en razones seminales, no desarrolladas. Se irán desarrollando en el tiempo, en periodos imprecisos de tiempo. Mientras que los padres capadocios hablan de creación sucesiva en el tiempo, pero de las cosas ya formadas. La materia informe, cuando la Biblia habla de materia informe, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y la tierra era caótica, informe, van a entender no materia prima solamente, porque la materia prima no existe sola, sino en cuanto a la materia privada de orden y belleza todavía, desordenada. Y se van desarrollando en el tiempo sucesivo. Por eso dice Santo Tomás que la diferencia de interpretación entre unos y otros no es tan grande, porque en un caso supone simplemente una prioridad de naturaleza, de origen, en el caso de San Agustín, de la materia con respecto a las cosas ya formadas. En el segundo caso supone una prioridad de tiempo. Bien. ¿Qué podemos decir de los días de la creación? Ciertamente que ha habido libertad para interpretarlo durante la historia de la Iglesia. Hay una declaración de la Pontificia Comisión Bíblica que fue creada como un organismo de ayuda del magisterio para ciertos temas de definiciones de cuestiones bíblicas. Actualmente es un organismo solamente de consulta, pero en ese momento tenía cierto poder de definición, de dar determinadas respuestas precisas, y en una declaración del año 1909 sobre el carácter histórico del Génesis 1.3, del 1 al 3, dice en el punto 8 que en la denominación y distinción de los días, de que se habla en el capítulo primero del Génesis, el término yom, día, puede tomarse en el sentido propio de día natural, sería de 24 horas, o puede tomarse en sentido impropio de un cierto espacio de tiempo, siendo lícito a los exégetas disputar libremente sobre esta cuestión. Ahí se da libertad en ese sentido, para disputar. De modo que vemos que ya el magisterio ha dado mucha libertad en ese sentido. Bien, básicamente, como ustedes también lo tienen en los apuntes, el Hexamerón entonces se distingue en tres etapas. La obra de la creación, la obra de la distinción y la obra de ornamentación. San Agustín fue el primero en indicar que en el relato del Génesis, por el término cielos, puede ser plural o singular, se designa todo lo que es espiritual, las criaturas espirituales, básicamente el cielo
el cielo de la gloria y los ángeles. Al menos en su forma más rudimentaria. Esta parece ser su postura definitiva en la obra de Génesis ad litteram, el Génesis a la letra, que es su última obra sobre este tema. Y por tierra todas las criaturas materiales. Hay muchos elementos que dan razón a esta interpretación, ya los veremos. Bien, Santo Tomás de Aquino, justamente, en su comentario, dice que esta interpretación es posible, la de San Agustín, si bien también va a exponer el pensamiento de los padres católicos, que en algunas cosas es distinto. Bien, siguiendo a los padres, Santo Tomás de Aquino va a decir que por cielos se entiende, antes que nada, tiene tres significados en la escritura. Antes que nada, primero, morada de Dios y los ángeles, el llamado cielo empírico, que viene de ígneo, viene de fuego, el significado más directo según él. El segundo significado es el cielo sideral o siderio, como la bóveda de los astros, de la cual se va a hablar en Génesis 1.8. También se dice que Dios lo llama cielo, también a eso. Se hablaba también de un cielo intermedio, el cielo acuoso, justamente por el tema de las aguas superiores, que ya lo vamos a ver. Y otro tercer significado es el cielo atmosférico, el aire. Porque va a hablar de las aves del cielo, por ejemplo, y las aves evidentemente vuelan por el aire, no vuelan por el cielo sideral. En cuanto a tierra, se entiende tierra todo el universo material, aunque reducido al estado de materia prima todavía, porque estamos en el primer día y se dice que la tierra era informe, que no tenía forma. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, dirá que las cuatro cosas que fueron creadas al principio son el cielo empírico, los ángeles o naturaleza angélica, todo esto simbolizado por la palabra cielos, el tiempo, porque se dice en el principio, y la materia prima. Esto ciertamente que Santo Tomás lo da, lo pone en algunas de sus obras, lo pone en la Suma Teológica dos veces, en la cuestión justamente 46, Tratado de la Creación General, y en el tratado en la cuestión 66, que es justamente artículo 4, que es aquí el tratado de la creación corpórea. Bien, justamente es ahí donde lo desarrolla. La precisión de los términos es muy importante, porque los términos son precisos. Tenemos justamente el verbo bara, del cual hemos hablado, traducido normalmente como crear o por crear. Aparece en Génesis 1.1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, para referirse a todo el universo. Y para la creación del hombre en 1.27 también, donde aparece como 3 veces el mismo verbo, en el mismo versículo. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. El segundo término es el término asá, que algunas formas verbales de este verbo, que se traduce como hacer, producir. Aquí lo va a usar el texto, por ejemplo, para la producción del firmamento, en 1.7, la producción de los 2 astros o luminarias mayores, en 1.16, y de los animales terrestres y las bestias del mar, en 1.25. Todos elementos muy importantes en la creación, pero no son el fundamental. Ya dijimos que el fundamental era el universo primero, cielo y tierra, y después el hombre. Y ahí usa ese verbo bara. En cambio aquí usa hacer, en general, o manufacturar. Hay también un tercer verbo, que es este verbo yasá, en forma de imperfecto, que significa literalmente formar, dar forma, como en 1.12, que forme la tierra hierba verde y plantas que den semilla y árboles que den fruto. Todas realidades que, según justamente San Agustín, se encontraban ya en la potencialidad de la tierra, ya creada, pero todavía no formadas. Dios dice que tomen forma y usa ese verbo el texto. Es muy curioso, es muy
llamativo la precisión, justamente. Es una acción secundaria de tomar forma. Aquí sí ya hay un pasaje de la potencia al acto. Aquí sí lo hay. Fíjense cómo Santo Tomás hace entrar la filosofía de Aristóteles, los elementos fundamentales, el gran principio de potencia y acto, en este tema. Si bien también requiere la acción de Dios, pero ya no es una acción directa, sin intermediarios y absoluta como la primera. Cada uno de estos tres verbos, bara, asa y atzá, expresan un matiz diverso y bien preciso en cada caso. Como vamos a verlo. Bien, pasamos a la obra de distinción del creado, el segundo gran momento. Dijimos que ya la clasificación del Hexámeron posee una segunda etapa, que es la obra de distinción, que el texto bíblico describe con la acción de separar unas cosas de otras. La tierra era informe, o también se puede traducir caótica, y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Versículo 2 del Génesis. La expresión original en hebreo para esta informe y vacía es tohu wa bohu. San Jerónimo tradujo en la Vulgata del hebreo al latín como inanes et vacua. Son términos precisos. El primero designa la informidad, la falta de distinción entre las cosas. Lo informe es lo que no está distinguido una cosa de otra. El segundo, vacío, designa la falta de ornamentación. Una pared, una casa está vacía cuando no tiene ornamentos, justamente. Santo Tomás dice que aquí hay una diferencia de opinión entre los doctores, que aunque no es tan grande como se puede pensar. San Agustín, entendía esta informidad como la materia solo en cuanto principio, en estado solo potencial, la materia prima, que él llamaba informe, privada de toda forma, la cual no precedió en el tiempo a los cuerpos formados, por ejemplo a los cuerpos naturales, a los astros, cuerpos estelares. Aquí está la clave en San Agustín. En San Agustín por eso es creación simultánea, porque la materia prima no precedió en el tiempo. Solamente hay una precedencia de origen de naturaleza. En cambio, para los otros doctores, San Basilio, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, esta informidad refleja solo la materia en estado de total caos, donde ya no es materia prima sola, sino que es materia con una cierta forma sustancial en cuanto a materia incandescente, partículas en movimiento, es lo que la ciencia moderna puede decir, gran caos de partículas, pero formando algunas sustancias habrían allí, solamente que no eran todavía cuerpos formados. Con el tiempo fueron formando cuerpos formados, estrellas, galaxias, planetas, todo lo que... Por eso los padres capadocios hablan de creación temporal durante el tiempo, mientras que en San Agustín es simultánea. Para comprender esto con precisión, hay que considerar la mención de las llamadas aguas, justamente en este versículo también 2 del Génesis y versículo 3, cuando dice que el Espíritu de Dios, la tierra era informe y caótica, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, que son justamente estas aguas. Bien, Santo Tomás dice, se entiende por tierra y agua la materia primera, que Moisés, como autor del Pentateuco, hablando a un pueblo rudo, esto lo dice directamente Santo Tomás, no podía expresar sino por semejanzas de cosas conocidas. Por esto, la expresa por distintos vocablos, elige dos vocablos, y no la llama solamente agua o solamente tierra. ¿Por qué? Para que no se confunda con la tierra que conocemos o con el agua que conocemos, con el elemento tierra, con el elemento agua. ¿Por qué? Porque esa materia informe no es tierra, como conocemos que la tierra, ni tampoco es agua. Pero
tiene algo de semejante con la tierra en cuanto que sirve de base a las formas que vendrán después, y tiene algo semejante con el agua en cuanto que el agua es apta para tomar formas diversas, como así yo pongo agua en un vaso, el agua toma la forma del vaso, del envase. En ese sentido, por eso dice, se usa tierra y agua. Eso Moisés lo hace, dice, a propósito porque habla un pueblo rudo, que no podía entender otro tipo de terminología. Fíjense qué belleza y al mismo tiempo qué precisión, designada, aún respetando la propiedad de las cosas. Bien, justamente como aquí estamos lo que hemos dicho, para San Agustín, la materia en cuanto informe, la materia informe es privada de toda forma, lo que hoy sería lo que llamamos en lenguaje aristotélico materia prima, pero esto no precedió en el tiempo a los cuerpos formados porque la materia prima no existe sola, sino que solamente es una prioridad de naturaleza, mientras que para los demás padres, informidad es la materia en caos, que forma ciertas sustancias y sí tienen prioridad temporal. O sea que en el fondo la diferencia no es tan grande, es de acuerdo a cómo se mire el tema de la forma. Este es el texto que ya hemos citado, justamente. Bien, y pasamos a la existencia de la luz y la separación de las tinieblas. En el versículo 3 tenemos esta hermosa declaración. Dijo Dios que sea la luz y la luz existió. Antes de hablar justamente de la luz y las tinieblas, tenemos que hacer una aclaración, que la tenemos aquí en esta diapositiva. Santo Tomás lo dice directamente en la cuestión 68, artículo primero. Dice, en esta materia hay que observar dos normas. Primero, bueno, yo aquí me adelanté un poquito, ¿no? Primero, en realidad, vamos a hablar de la creación de la luz, perdón, y las tinieblas, ¿no? Antes de que luz se trata, vemos que también aquí hay una diferencia entre la interpretación de San Agustín y la de los padres. San Agustín pensaba que era imposible que Moisés hubiese pasado por alto la creación de los espíritus, de los ángeles. Y por eso se dice que cielo significa naturaleza angélica, pero aún informe. Cuando se dice cielo, también significa los ángeles, pero aún informe. ¿Qué significa los ángeles informes? Significan sin la gracia, porque los ángeles no son como la materia, como los cielos, que es una criatura no viva. Los ángeles son vivos, tienen vida. La criatura, y además son inteligentes. La criatura inteligente y viva se informa cuando recibe la gracia, porque está llamada a la gloria, está llamada al cielo. Bien, cuando fueron creados todavía en su naturaleza, es una acción simultánea, porque los ángeles fueron iluminados, o sea, recibieron la gracia cuando también fueron creados. Los ángeles malos. Bien, pero hay una precedencia de naturaleza. Por cielo significa la naturaleza de los ángeles, mientras que por luz, justamente luz, es cuando son iluminados, cuando reciben justamente la gracia. Por eso, el ser informados, recibir forma de los espíritus ángeles, se expresa con la producción de la luz, porque dicha información se da cuando son iluminados. Los 6 días, entonces, es la iluminación que Dios hace según San Agustín, es la iluminación que Dios hace a la inteligencia de los ángeles acerca de la obra de la creación. Y por eso se hablará de hubo tarde, hubo mañana. Conocimiento vespertino, natural, conocimiento en Dios, sobrenatural. Y esto se complementa muy bien con Génesis 1.4, separó Dios la luz de las tinieblas. Santo Tomás tiene también un texto muy claro allí. Y si admitimos que las criaturas espirituales fueron creadas simultáneamente, entonces la separación de la luz y las tinieblas indican claramente la separación entre los ángeles buenos y los demonios.
Estos últimos son designados por el término tinieblas, no en el sentido que hayan sido creados malos porque fueron creados buenos, sino en el sentido que Dios preveía el futuro y sabía que serían separados de la luz. Por eso se dice, el texto no dice que las tinieblas fueron creadas, sino simplemente separadas. Es como que Dios en el texto anticipa que los ángeles malos van a ser separados. Y por eso las tinieblas son separadas de la luz. Como vemos, esta interpretación tiene muchos elementos muy útiles justamente en la exégesis de San Agustín, y que San Tomás la da como perfectamente posible. Y cada día de la creación sería ya no un periodo de tiempo, según San Agustín, sino la iluminación que Dios hace a la inteligencia angélica sobre la obra de la creación. Mientras que para los otros padres, esto para San Agustín, mientras que para los otros padres significan periodos de tiempo. Ahora sí, antes de comenzar el versículo 1.6, donde Dios separa las aguas, Tomás de Aquino introduce esta norma que ya la habíamos adelantado. En primer lugar, enseña que en esta cuestión hay que observar dos normas. La primera, que a toda costa se mantenga la verdad de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque está inspirada por Dios, tiene la inerrancia, la Escritura, no puede tener error. Segunda, que pudiendo exponerse la Sagrada Escritura de varias maneras, nadie se aferre a una exposición con tanta obstinación que, si por razones ciertas resultase ser falsa, presuma que ese era el sentido de la Escritura, para no ponerla en ridículo ante los infieles y cerrarles a ellos las puertas de la fe. Fíjese que es muy importante. Por un lado se dice la Escritura es verdadera, tiene inerrancia, pero por otro lado se distingue la interpretación, donde ahí puede haber variantes y no hay que aferrarse a una necesariamente, porque eso sería literalismo, que es lo que hacen los protestantes. Las interpretaciones que tienen que ser todas en un mismo sentido y avaladas por la tradición y por el magisterio. Esto lo dice Santo Tomás en la cuestión 68, siguiendo evidente a San Agustín. O sea, esta sentencia es muy importante, ¿verdad? Nos obliga a salvar la letra y la verdad de la Escritura, pero por otra parte concede gran libertad de interpretación. Los términos tienen un sentido real, son verdaderos, y eso porque si no fuera así y si no fueran precisos, se caería en equívoco y no se podría conocer la realidad. Pero los términos, aunque se puedan interpretar diversamente, tienen distintos niveles de significación de un mismo término. Se puede profundizar su significado, donde se notan matices diversos, pero siempre en una misma línea de pensamiento y de significación, y relacionados entre sí. Justamente Santo Tomás recuerda esto a propósito del difícil pasaje de la separación de las aguas entre unas de otras, cuando justamente aquí dice en el versículo 1.6, dijo Dios haya una bóveda, firmamento en medio de las aguas que separe entre las aguas y las aguas. Santo Tomás dice, siguiendo San Agustín también aquí, mayor es la autoridad de esta escritura que la capacidad del entendimiento humano. Por esto, cualquiera sea el modo y cualquiera que sean estas aguas, no debemos dudar de que éstas existan. Acerca de cuáles sean estas aguas no hay uniformidad en explicarlo, porque él mismo dice que es un pasaje muy difícil. Aunque no se tenga certeza de qué significan estas aguas de abajo y aguas de arriba, estas existen y son reales. Por lo tanto, es válido sugerir diversas explicaciones para tratar de ver su significado, porque algo real tendrán que significar por fuerza. Así también lo recuerda la segunda norma, no aferrarse a una singular interpretación, de modo que después, si se ve que eso no es así, sea puesta la escritura en ridículo. ¿Qué es lo que pasa con los protestantes? Se aferran a la letra
de tal modo que hacen literalismo y cuando se ve que algo no es así, son ocasión de ridículo, digamos, ¿no? Y de alejarse de la fe. Bueno, también se dice que todo lo que se dice ante todo que todo lo que ya se ha afirmado a propósito de cielo y tierra, o tierra y agua, se dice lo mismo. Moisés se expresa con un lenguaje simple porque se dirigía a un pueblo rudo, lo vuelve a decir en la cuestión 68, y lo hace con una imagen doble, para dar a entender que se trata de una realidad que no se constata a simple vista. Por eso usa ese lenguaje doble, tierra y agua, aguas y aguas. En este caso se trata de aguas y aguas, plurales que hablan de diversidad y separación. Santo Tomás da a entender que debe tratarse de algo material y que puede la palabra agua significar la materia informe de los cuerpos. Eso lo dirá también más adelante en la cuestión 68. El análisis de esta realidad está vinculado con el hacerse del firmamento del texto, porque dice se hizo el firmamento. El término hebreo es raquia, que significa bóveda o plato sólido donde se colgaban los astros en la concepción antigua. Aquino dice que podría entenderse esto del cielo atmosférico o también del cielo sideral de las estrellas o el espacio siderio. Hoy hablamos de galaxias lejanísimas. Por lo tanto, las aguas que están sobre el firmamento no están constituidas por el elemento agua, sino por algo que hace de separación entre unos cuerpos de otros. Y aquí justamente es donde texto muy importante, que es el siguiente, ¿no? Si por aguas entendemos no el elemento agua, sino la materia informe de los cuerpos, como quiere San Agustín, en este caso todo cuanto existe entre los cuerpos divide unas aguas de otras. Y también dice, sea que entendamos por firmamento el cielo siderio de los astros, o el espacio nebuloso del aire, está bien dicho que divide aguas de otras. Ya que se entienda por aguas la materia informe, ya se entiendan todos los cuerpos diáfanos. Porque el cielo siderio separa los cuerpos diáfanos de inferiores de los superiores. Y todo se designa con el nombre de aguas, de estas aguas. O sea que da aquí muchas interpretaciones. Puede ser el espacio sideral, la misma materia informe de los cuerpos, o en definitiva todo el espacio, digamos, que separa cuerpos de otros. Justamente dirá en este texto que o sea, las aguas pueden ser los cuerpos siderales ya formados o en diversos grados de formación, como parte de la astronomía moderna parece considerar al hablar de polvo estelar, nebulosas, etc., separados por el gran firmamento o espacio sideral. En cada caso se salva la precisión de los términos, aunque su aplicación puede considerarse según distintos niveles, su aplicación y significado. No se trata de pretender encontrar en el Génesis una fórmula detallada que se asemeje a la ciencia moderna, porque no es este el objeto del texto sacro, sino solamente ver cómo los términos, adaptados a un lenguaje sencillo y descriptivo, son precisos y no poseen ambigüedad. Esto es muy importante. Bien, y así pasamos entonces a la obra de ornamentación, que es la que tiene lugar en el tercer día de la creación. A partir del llamado tercer día comienza la obra de ornamentación del creado. Se había dicho que la tierra estaba inanes et vacua, o sea, informe y vacía. El primer término inanes designa la informidad. La Biblia de los 70 dice invisible, traduce por invisible en el griego, la Biblia griega. Cosa que se remedia con la aparición de la tierra seca. Se hace visible la tierra cuando aparece la tierra seca.
Es por eso que Génesis 1.9 dice: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. La segunda palabra, vacua, designa el vacío, así traduce la 70. Se remedia con la aparición de la hierba verde. Y por eso dice Génesis 1.11: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Aquí se emplea más el verbo hacer, como ya habíamos adelantado. Y también dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín. San Tomás lo dice esto en la cuestión 102, en otra parte en otra sección de la primera parte. Dice: según San Agustín, en el tercer día las plantas no habrían sido creadas en acto, sino en sus razones seminales. En cambio, después del trabajo de los 6 días, tanto las plantas del paraíso como las otras habrían sido producidas en su actualidad. Pero según los santos otros doctores, todas las plantas fueron producidas en su perfecta actualidad en el tercer día, incluyendo los árboles del paraíso, de lo cual se dice, porque se dice después en el texto que aún la tierra estaba sin producir hierba, pero la hierba ya había sido creada. Bueno, están estas dos interpretaciones. O habla de potencia, o bien simplemente habla de que ya fue creado, y en el capítulo 2, cuando dice que la tierra todavía estaba vacía, no hace más que recapitular lo anterior. Fíjense cómo Santo Tomás da mucha libertad de interpretación en un sentido o en otro, y respetando la opinión de los padres y la precisión de los términos. Eso sobre todo es muy importante. Bien, pasamos entonces a la creación del hombre. En Génesis 1.26 dice: dijo Dios, hagamos el hombre, Adán, a nuestra imagen, a semejanza nuestra, y domine. Aquí se usa un plural que ya hemos dicho, ¿no? Plural majestático. Por eso hagamos, como que si Dios hablara con su misma Trinidad o con los ángeles. El hombre, Adán. Los términos que se usa ya no se usa según su especie, como se había hecho para los animales. Aquí es un posesivo que hace directa referencia a Dios, a nuestra imagen, a semejanza nuestra. Bien, ¿por qué dos términos? Imagen y semejanza. Son también precisos. Demut, semejanza, en hebreo demut, viene de dam, sangre, y significa la semejanza física. Se usará también en Génesis 5 para la relación entre Adán y su hijo Set, el hijo que nace después de haber muerto Abel. Justamente ahí, bueno, claro, es la misma sangre. Pero, ¿qué pasa con Dios? Con Dios no tiene sangre, la misma sangre, pero justamente está indicando una semejanza más íntima de su propia vida. Por eso la teología usó semejanza para la gracia. Mientras que tselem, que significa un sello, una representación, o sea, es la semejanza no física, sino aquella que hace que el nombre del Padre, esté presente en la historia, en las generaciones siguientes, porque es como su sello. Recibe quien es el representante recibe el tselem. El tselem es como la delega, el sello que te permite a ti ir en nombre de otro. Y por eso, fíjense, el hombre fue hecho a imagen de Dios, porque es su representante en la tierra, no siendo Dios. Esto también hace notar la trascendencia de Dios, porque no siendo Dios inmanente al mundo, tiene necesidad, entre comillas, de un representante. El verbo crear aparece 3 veces en este versículo de 1.27, como también hemos dicho. Creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza lo creó, hombre y mujer los creó. Aquí se repite bara en la creación del hombre. El sentido del verbo es positivo, significa hacer aparecer como verbo original en hebreo. Y hace referencia a algo nuevo e inesperado. Así se ve en algunos textos de Éxodo 34, 10 y Jeremías 31, 22, donde dice: aquí que hago algo nuevo en la tierra, por ejemplo. De modo que tiene el sentido de algo nuevo, y cuando se atribuye a Dios, se entiende de la acción divina y no de la materia. Por eso también es muy preciso el uso del verbo aquí.
Y finalmente el reposo de Dios. Hemos quitado algunas cosas, hemos tenido que resumir, evidentemente. El texto afirma en 2.3 que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de todas sus obras que había creado Dios. Aquí aparecen también dos verbos, bendecir, santificar. No son simplemente dos verbos que se usan por usarlos como ornamentación, sino tiene cada uno un significado preciso. Bendecir está en relación con la multiplicación de los seres y el gobierno divino del mundo. Dios bendice porque hay un gobierno en el mundo. Sao Tomás va a tratar más adelante, en la primera parte, del gobierno divino del mundo. Y santificar porque está en relación con el fin de la creación. La creación tiene un fin, que es justamente la santificación, volver a Dios. Dios descansó en el séptimo día. Por descanso se entiende la satisfacción de un deseo, en el sentido en que ya nada nuevo hizo que no estuviese ya presente, preexistente en las primeras obras. Por eso se dice cesó. También porque no tenía necesidad de las cosas realizadas, siendo dichoso él en el gozo de sí mismo y en sí mismo. Bueno, esto es un poquito todo lo que hemos podido de algún modo hacer. Nuevamente les agradezco, disculpen así lo fragmentado de esta presentación, esperemos que sea de utilidad para todos.